En mi casa nunca ha faltado nada. Esa es la verdad. Total, yo casi no como. No me gusta hacerlo sola. Fernando tiene mis defectos, pero también tiene muchas virtudes. Y trabaja como un mulo. No, en lo de mulo tienes razón. Niña. No, pero es que es verdad. Porque solo a un animal se le ocurre darle una entrada de golpe así a una mujer, ¿no? Cállate ya. No me callo. Sí, me callo. Pero es verdad. Sí, desde afuera las cosas se ven así, en blanco y negro. No, y desde adentro debe ser peor. Fernando hoy amaneció como una Pascua. Hasta que se le vuelva a soltar la mano. Muchacha, no te engañes. Y siempre se ha ocupado también de que en la casa de mis padres nunca falte nada. Hoy mismo me dio una sorpresa. Escuchábamos un fragmento del capítulo Efugio de la teleserie Rompiendo el Silencio, donde la protagonista, quien ya ha sufrido maltrato físico reiterado por parte de su pareja, escapa de este y pide ayuda a sus vecinas. Como parte del ciclo de violencia en el que esta víctima se encuentra atrapada, regresa todo el tiempo con su agresor, mientras los incidentes se agravan y se hacen más continuos hasta que tiene como desenlace su asesinato a manos de su pareja. Esto es Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, y hoy te proponemos abordar la forma más extrema de violencia contra la mujer por motivos de género y que comienza mucho antes que el hecho fatal se produzca. Sobre qué es femicidio, las señales de alerta, la importancia de contabilizar las muertes violentas de mujeres por esta causa, su tratamiento desde las leyes en Cuba, las deudas que persisten, estaremos hablando en estos minutos de audio que cada día 25 dedicamos a la lucha contra las violencias machistas. Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía de Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. Una de las primeras definiciones que podemos utilizar para comprender el significado de femicidio es la que se encuentra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Según esta definición, el femicidio se refiere al asesinato de una mujer por parte de un hombre debido a actitudes machistas o misoginia. Sin embargo, originalmente este concepto fue adoptado del término femicide en inglés, el cual fue promovido por Diana Russell y Jean Radford en el Tribunal on Crimes Against Women en Bruselas en 1976. Su objetivo era visibilizar a las mujeres y combatir la violencia que sufren en diversos contextos y lugares. No fue hasta la década de 1990 que la antropóloga mexicana Marcela Lagarde creó el neologismo feminicidio al traducir la obra de Russell al español. Lagarde consideró que femicide o femicidio era un término incompleto debido a la perspectiva anarquista de las autoras. Lagarde amplió la definición incluyendo la tolerancia social y la responsabilidad del Estado en la violencia que sufren las mujeres y las niñas, así como las consecuencias de impunidad e injusticia. Según Lagarde, el feminicidio se origina en la desigualdad, la discriminación y las relaciones de poder de género. Para la antropóloga y feminista mexicana, el feminicidio realmente no es el asesinato de una mujer, es el proceso de violencia contra las mujeres desde el nacimiento hasta la muerte, en que han querido ser eliminadas del mapa, donde el hostigamiento, el maltrato, la discriminación, los salarios menores, las menos oportunidades y la violencia física, entre otras manifestaciones, son situaciones que están presentes en la vida de esa mujer y en ese proceso de feminicidio algunas pierden la vida. Según Russell, el femicidio es la palabra que mejor describe el asesinato de mujeres a manos de los hombres, motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre ella.
La clave fundamental es que el feminicidio tipifica asesinatos masivos en los que existe una impunidad total y donde tiene una alta responsabilidad el Estado. Y aun cuando en Cuba no existe una ley específica para condenar estos asesinatos, no quedan impunes estos crímenes. De acuerdo con el informe Violencia Feminicida en Cifras, América Latina y el Caribe, poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y al feminicidio, reto clave para la construcción de la sociedad del cuidado, de la CEPAL, en el año 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 29 países y territorios de la región. De ellas, 4.445 en 18 países y territorios de América Latina y 28 en 11 países y territorios del Caribe, según los últimos datos oficiales informados por los países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Esto representa al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región. Pero las consecuencias de esta violencia extrema van más allá de la muerte de la mujer a manos de su agresor. El propio informe regional da cuenta de que, por ejemplo, en el año 2021, al menos 781 niñas, niños y adolescentes y otros dependientes perdieron a su madre o cuidadora a causa del femicidio o feminicidio en solo 10 países de la región que cuentan con datos al respecto. Este número revela la gran repercusión que tiene la violencia de género no solo en las mujeres víctimas, sino también en sus familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto. Datos que no reflejan la total tragedia de este flagelo, pues aún existen muchos subregistros en este tema. Para la socióloga de profesión Yamira Hernández Pita, quien ha dedicado buena parte de su vida profesional a entender las violencias machistas y proponer los mejores caminos para atenderlas y prevenirlas, conocer las características que dentro de la violencia de género ocupa el femicidio es fundamental en este camino de visibilizar y prevenir esta forma extrema de violencia. Mi nombre es Yamira Hernández Pita, soy doctora en Sociología del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana. El término feminicidio se refiere a un tipo de homicidio el que se ejerce específicamente hacia las mujeres y las niñas y es la máxima expresión de la violencia basada en género. Puede ocurrir por las parejas o exparejas y siempre tiene, como te decía, la expresión de la violencia basada en género. Por tanto, puede ocurrir al interior del hogar o en cualquier otro tipo de espacio. Pienso que es importante hablar de femicidio como uno de los tipos de homicidios vinculados a la violencia basada en género en el contexto cubano. Una, porque no existe todavía un reconocimiento explícito hacia la nominalización del fenómeno tal y como ocurre. Es decir, aún incluso está planteado en el Código Penal como homicidio hacia las mujeres a manos de su agresor, hacia las manos de su pareja o expareja, por motivos de violencia de género. Está descrito de esa manera, hace referencia al término, al significado, es decir, a la construcción del término, pero no lo nominaliza como feminicidio. Yo pienso que es importante que las personas lo conozcan porque tiene características específicas, ¿no? Y es importante su conocimiento también porque así se puede prevenir el mismo. En el contexto cubano hemos tenido muchas dificultades para reconocer el fenómeno de la violencia basada en género tal y cómo se produce. Ha existido a lo largo de la historia del desarrollo social, político, ideológico, cultural e histórico en el contexto cubano la idea de que porque la mujer ha estado incorporada al mundo social, cultural y político, pues no existe violencia basada en género. Es decir, ha sido un proceso de educación, de sensibilización sobre el tema para que se haya ido visibilizando la existencia del mismo en el contexto cubano y se comprenda que estamos frente a un problema que es sistémico, que es cultural y que tiene que ver con la pervivencia de la cultura patriarcal, no solo en nuestro contexto, sino en varias partes del mundo y específicamente como parte de América Latina y el Caribe.
Eso es por un lado. Por el otro, hablar de muertes de mujeres en Cuba, es decir, hemos estado siempre comparando con las cifras de otras partes del mundo sin hacer pesquisajes efectivos en nuestro país, porque una de las grandes dificultades también que hemos tenido, al no visibilizarse el fenómeno como tal, pues se estaban dando casos aislados que no se registraban. Es decir, yo por lo menos trabajo el tema de las mujeres en doble condición de víctimas victimarias y mujeres que han sido víctimas sobrevivientes pero han asumido la doble condición de victimarias por no tener la protección de los sistemas que deben estar articulados en función de la prevención, del acompañamiento y la reparación de los daños. Entonces, por eso considero que ha sido un proceso paulatino. Se habla de feminicidio, pero específicamente aún se considera que no se debe nominalizar en términos legales. Y bueno, ahí yo observo, siento que hay una incongruencia en relación a decir sí, también es parte de nuestro contexto y tenemos que elaborar estrategias integradas para poder prevenir el mismo y atender, acompañar a las mujeres, niñas y niños y todo lo que representa la identidad femenina, que es la población de mayor riesgo para este tipo de homicidio. Cuba reportó en el año 2023, hasta el cierre del mes de octubre, la muerte violenta de 117 mujeres por razones de género, según datos informados por la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, durante el 7º Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba el pasado 16 de diciembre. Las provincias de La Habana y Matanzas, en el occidente del país, y las de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, en el oriente, son las de mayor cantidad de casos, de los cuales el 75% ocurrió en viviendas compartidas por las parejas, refirió la información ofrecida en el sitio de la presidencia cubana. Peña Ojeda también comentó que 70 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos tras el fallecimiento de sus madres, cifras todas que hablan de la necesidad de trabajar con mayor intencionalidad el tema de la violencia de género, pero desde una mirada integral y con un enfoque social, pues se trata de un problema que afecta a todas las personas. Desde diciembre del pasado año entró en vigor en la nación caribeña un nuevo Código Penal que por primera vez hace mención a la violencia por motivos de género, aunque no incluye la figura de femicidio. La legislación incorpora sanciones accesorias, circunstancias agravantes y reglas de adecuación para enfrentar la discriminación en todas sus manifestaciones, la violencia de género y familiar y los hechos contra personas menores de edad o en situaciones de discapacidad. Entre las acciones emprendidas como parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, el PAM, y la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el escenario familiar, destaca la puesta en marcha del Observatorio de Cuba sobre la Igualdad de Género, que se espera constituya un medio de actualización y visibilización de esta problemática, a la que en modo alguno escapa el contexto cubano. Pero producir información estadística de calidad sobre femicidios o feminicidios requiere ir más allá del conteo del número de víctimas. Para que la información sirva al diseño de políticas públicas integrales sobre violencia contra las mujeres y niñas, es importante conocer una serie de datos clave, como las características de las víctimas y los agresores, la relación entre ellos, los contextos en que se desarrollaron estos delitos, el medio utilizado para causar la muerte y si la víctima había presentado alguna queja previa contra el agresor, entre otros aspectos medulares. Registrar las muertes violentas de mujeres permite, en primera instancia, visibilizar un fenómeno que se suele asociar con algo que sucede en la esfera privada y que por tanto debe mantenerse en ese ámbito de lo privado, que es a su vez lo silenciado, lo oculto, y refuerza la idea de que no existe. La realidad nos dice que estas muertes sí ocurren y la ausencia de datos publicados, el espacio que estos ocupan en los distintos canales de información, es lo que refuerza esta invisibilización. Aún
A pesar de que ya contamos con el Observatorio de Género, creo que es importante primero hacer revisiones sistemáticas y monitoreo en relación a cómo funciona el observatorio, cómo ir moviendo, enriqueciendo los indicadores que pueden darnos una mejor efectividad en la medición de los datos y sobre todo en las muertes, pero no quedarnos solo en las muertes, sino también en las lesiones leves y graves, como un antecedente importante hacia las muertes o hacia los homicidios, y poder lograr y extender ese sistema de datos en red en todas las instituciones que estén implicadas en el trabajo integral integrado de prevención y atención a la violencia, para que los datos sean más fiables, para que la comunicación llegue de manera rápida, directa, por los canales oficiales, para que las personas también sepan hacia dónde acudir, mejorar las estrategias de comunicación que nosotros tenemos en función de que las personas conozcan cuál va a ser la función de estos servicios integrales, cómo van a estar estructurados, qué vías tienen para acercarse a ellos, para pedir ayuda. Y cómo van a funcionar los sistemas de acompañamiento y protección. Eso es importante. Y poder tener entonces así una mejor manera de acercarnos a los datos, porque no solamente las investigaciones ayudan a acercarnos a los datos, sino deben ir a la par las investigaciones y la manera en que se recogen esos datos para aportar a esas investigaciones. Y por supuesto, aportar también a poder revertir la práctica en función de lograr una mejor prevención y atención del fenómeno en el contexto cubano. Tú nos caíste del cielo. Y no es que yo me alegre de la mala relación tuya con tu marido, pero si no fuera por eso, no estarías aquí. Y te estamos muy agradecidas. La que tiene que estar agradecida soy yo. Aquí me siento protegida. No sé. La verdad que tener con quien conversar es muy importante, pero tener dónde refugiarme es una bendición. Siempre me acuesto pensando que no voy a amanecer. Se lo juro que apenas duermo. Cuando me vence el sueño, me despierto dudando si estoy viva o no. La gente no puede imaginarse que a mis años esté pasando por estas cosas. Como ya se ha mencionado, el femicidio comienza mucho antes de que ocurra el acto violento. ¿Existen señales de alerta que nos permitan detectarlo? ¿Cómo se debe actuar en estos casos? Sobre la necesidad de prestar atención a esas señales de alerta y actuar de manera rápida y efectiva, brindando apoyo y conectando a la víctima con los recursos necesarios, en tanto ello puede marcar la diferencia en la vida de las mujeres en riesgo, nos comenta la psiquiatra Ivonne Hernán, con amplia experiencia en la atención a mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cómo llegar, cómo evitar y cómo percibir que esto puede suceder? Muchas mujeres al inicio de las relaciones no piensan nunca que este puede ser el final. No quiere decir que todas las relaciones que estén sometidas, relaciones de pareja, a manifestaciones de violencia terminen en femicidio, pero un alto por ciento puede hacerlo y esto se puede visibilizar y se puede prevenir. Porque el femicidio, o sea, la muerte de la mujer a manos del hombre por el solo hecho de ser mujer, es consecuencia de un proceso que en ocasiones es lento, progresivo y que es muy difícil percibirlo. Porque la violencia es una escalada. O sea, es un avanzar hacia conductas cada vez más agresivas, más frecuentes, y que por la permanencia de la mujer en ese ambiente, en ese contexto, a veces no se da cuenta, a veces no tiene la percepción de que está siendo violentada. O sea, al principio de la relación generalmente se muestra lo mejor de sí de cada uno, y si hay algunos elementos que retrospectivamente después uno se da cuenta que fueron violencia porque fueron elementos de control, de presión, no se dan cuenta porque a veces, o sea, los ofensores siempre lo hacen en nombre del amor, en nombre de proteger a la mujer, de hacerla suya, y esto es una de las cuestiones que interfiere la detección de la violencia. Y como decíamos, no comienza nunca de repente, sino escalonadamente.
La escalada de la violencia incluye no solo el aumento de la gravedad de los hechos y de las formas de maltrato, sino la frecuencia de estos episodios que muchas veces se hacen ya habituales y sistemáticos. No tienen respiro, no tienen intercrisis, no tienen periodos de calma. Estos periodos de calma que ustedes saben que está muy bien descrito en el ciclo de la violencia, cada vez se acortan más. Entonces es importante identificar las señales de riesgo. Generalmente la situación se agrava mucho cuando la mujer cambia su actitud frente al conflicto. Por ejemplo, cuando decide buscar ayuda, cuando efectúa la denuncia o lo anuncia, o cuando decide terminar la relación. O sea, cualquier elemento que el ofensor le dé diferencias en la respuesta a la mujer que ha habido hasta ahora, que puede haber estado bloqueada, puede haber estado muy asustada. Ya cualquier toma de decisión, por mínima que sea, puede desencadenar la idea de que esto tiene que terminar de otras maneras. Es importante también cuando la mujer empieza a temer por su vida, porque muchas veces pasa mucho tiempo en que a pesar de cualquier tipo de violencia que haya estado sometida, la mujer no ve su vida en peligro. Sin embargo, hay que alertarlas en cuanto a algunos elementos que pueden ser señales de riesgo vital, o sea, de riesgo para su vida. Por ejemplo, cuando los episodios de violencia ocurren también fuera del hogar, o con más frecuencia y gravedad, porque generalmente estos son delitos que se cometen en solitario, o sea, dentro del hogar. El ofensor siempre es muy cuidadoso de no dar evidencia de estas agresiones que le hace a su pareja, en el caso de su pareja o expareja. Pero ya cuando pierde un poco más el control y los episodios pueden ocurrir también fuera del hogar, delante de la familia, en lugares públicos, es un elemento que hay que tener en cuenta como de riesgo vital. Otro, por ejemplo, cuando el ofensor se muestra violento o amenazante no solo con la mujer, sino con sus hijos, con sus hijas, con familiares u otras personas, incluso con mascotas. Cuando este tipo de descontrol se traslada a otras personas, es otro elemento que nos hace pensar que la situación se está agravando al punto de que pueda constituir un riesgo para la vida de la mujer. En otra orden de cuestiones, a veces el ofensor amenaza con suicidarse o evidentemente amenaza con matarla o matar a sus hijos e hijas. Y si dispone de algún arma en casa, pues igual es un elemento muy fuerte de riesgo. Y esto sucede mucho en exparejas, cuando la sigue, la acosa de varias formas. Cualquiera de estas situaciones aumenta el peligro y la realidad de que tenga un desenlace fatal. Parece que tú no quieres entender. ¡No, Fernando! ¡Coño! ¿Cómo estamos? ¿Puedes decir que no quiero verte? ¡Por el amor de Dios! ¡Piérdete! ¡Desaparece! ¡Quítate de mi vista! ¡Me vas a matar! ¡Sí! Lo que quiero es verte muerta. A ver si después de muerta por lo menos tienes vergüenza. ¡Lárgate de aquí! Mira, me voy. Me voy para no ver más tu cochina cara. Madre. Por eso es tan importante alertar a las mujeres e informarlas. Cuando se detecta que hay una situación de violencia, es importante informarlas y sobre todo para que lo puedan percibir, que conozcan el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, como habíamos hablado en otras ocasiones, comienza con un acúmulo de tensiones. Tensiones al principio pequeñas, que pasan en que el ofensor se disculpa y esa acumulación llega a un punto de crisis en que puede ser puede ocurrir cualquier tipo de violencia, no solo psicológica, verbal, puede ser física, puede ser sexual, puede ser de cualquier índole. Esta segunda etapa del ciclo, al principio, pasa y entra la tercera etapa, que es la llamada de reconciliación o luna de miel. Aquí es cuando el ofensor promete, hace promesas, se disculpa, a veces culpa a la mujer de por qué se comportó él de esas maneras. Y en los inicios las mujeres pues creen, por supuesto, en esto, confían, el ofensor temporalmente cambia su actitud
Y de nuevo comienza un círculo vicioso, la acumulación de tensiones en que él actúa de manera parecida la próxima vez y a veces sube la parada. Entonces, esto es importante conocerlo porque una persona que se muestre con esas características raramente cambia si no se le ayuda, si no se rompe ese ciclo. Y entonces es importante conocerlo para empezar a detectar cuando este ciclo va acortando sus fases, cuando no hay cambios en el ofensor, que generalmente no los hay cuando la persona es así, para empezar a percibir que puede llegar a un desenlace final fatal. La búsqueda de ayuda, la información, el acompañamiento en este sentido es fundamental para evitar un desenlace tan doloroso. Propuestas a voz. La violencia intrafamiliar es reconocida como una de las violencias más silenciadas, precisamente por el ámbito privado en el que se desarrolla. Visibilizarla, poner rostro y nombre a las historias de este tipo que se generan en el seno familiar, constituye un eslabón importante en el camino de identificarla y prevenirla. Una de las propuestas que hoy te traemos es el documental Consecuencias, de la realizadora Ana Margarita Moreno Plasencia, estrenado en el año 2015, el cual mereció, entre otros reconocimientos, el Premio Caracol en la categoría de dirección que otorga la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC. En el material audiovisual, un grupo de mujeres y hombres que cumplen condena por violencia de género reflexionan acerca de esta, sus causas y consecuencias, a partir de sus historias de vida, al tiempo que develan un complejo y desgarrador panorama sobre el que la sociedad cubana necesita pensar y tomar partido. Estas personas cumplen condena por sus delitos, tienen historias que duelen y las guardan en silencio. Algunas de ellas pueden ser una compañera de trabajo, nuestra vecina, un familiar que sufre calladamente. La sociedad tiene que estar dispuesta a no dar la espalda y hablar sobre la violencia de género que se desencadena en un espacio privado y produce consecuencias en los seres humanos. Estos imperativos alertan sobre las trampas del silencio, lo que no se habla, expresó Moreno Plasencia durante una presentación realizada en el espacio Moviendo Caracoles que convoca a la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la UNIAC. No quería ficción en las historias, sino ver, mostrar, descubrir, dejar constancia de lo que les ocurrió a esos seres humanos, profundizar en sus sentimientos y conceptos sobre la violencia y cómo determinados preceptos determinan en la discriminación de lo femenino. El documental registró experiencias de jóvenes y adultos, tanto del sexo femenino como masculino. En el caso de los hombres habían ejercido violencia sobre mujeres. Otros estaban cumpliendo sanción por otros delitos, pero también cometieron hechos violentos contra sus parejas. En los casos de las mujeres, privaron de la vida a sus parejas después de haber recibido golpes y maltratos. Lo más importante era que cada persona supiera que su entrevista podía cambiar alguna vida fuera. Hablar sobre el asunto es importante para lograr cambios, pues la visibilidad de la violencia constituye un primer paso en la lucha contra ella, afirmó la autora. Nuestra segunda propuesta es el informe Violencia Feminicida en Cifras, América Latina y el Caribe, la prevención de los femicidios, obligación de los estados y reto persistente en la región, publicado por la CEPAL. Desde hace más de 4 décadas, los estados de la región trabajan en el diseño de políticas públicas y en la construcción de una institucionalidad específica para responder a la gravedad de la violencia contra mujeres y niñas por razón de género en todas sus dimensiones, legislando y actuando sobre su manifestación más extrema, los femicidios, feminicidios o muertes violentas de mujeres y niñas por razón de género, refiere el documento. En la estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible hacia 2030, los países de América Latina y el Caribe acordaron transformar datos en información, información en conocimiento y conocimiento en decisión política. En este marco se han realizado notables avances para romper el silencio estadístico imperante a finales del siglo XX. En la mayoría de los países de la región se han aplicado encuestas de prevalencia o módulos específicos en encuestas sectoriales, y en varios de ellos se han generado y fortalecido iniciativas de registro único y de registros de feminicidio o femicidio. Puede descargar este documento en formato PDF en nuestra web redcenlac-cuba.net.
Y esto es todo por hoy. Pronto regresamos con propuestas a vos. El tema que abordamos en este episodio de Alcemos la Voz es la violencia contra las mujeres y niñas en su expresión más extrema, el femicidio, feminicidio o las muertes violentas de mujeres por razón de género, un fenómeno que hace visible de manera dramática la persistencia de los nudos estructurales de la desigualdad de género y de la discriminación y la violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas. ¿Cómo se tipifica y aborda en las leyes cubanas esta problemática a la luz de la aprobación reciente de instrumentos legales como el nuevo Código Penal? ¿Qué deudas podrían existir en este sentido? Sobre algunos de estos aspectos nos comenta Tania de Armas Fonticova, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y experta penalista. No todo homicidio de una mujer es un femicidio, sino en lo que se identifica una lógica vinculada con las relaciones de desigualdad de poder entre los géneros, donde exista subordinación femenina y donde estén presentes otras intersecciones de esa subordinación con las otras categorías sociales como clase, color de la piel, edad, etcétera. Para comprender estos femicidios y entenderlos como tales, es imprescindible conocer quiénes son estas mujeres asesinadas, quiénes son sus victimarios, los entramados en los que se cometen estos asesinatos, el contexto en que las mataron, las circunstancias de desigualdad, control y violencia naturalizada contra la mujer y la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres, entre otros aspectos. La violencia contra las mujeres es un fenómeno ubicuo, puede aparecer en cualquier lugar. No obstante, existen escenarios que favorecen esta extrema violencia que se incrementa por circunstancias de desigualdad de poder entre los hombres y las mujeres en el orden familiar, en las relaciones de pareja, en la comunidad, en el comercio sexual, entre otros. Si bien estas mujeres que mueren en estos escenarios son habitualmente las más vulnerables, el mensaje es para todas. Por eso hay que incidir tanto o más en las causas que en las consecuencias generadas por la violencia. Existe un cierto reclamo de incorporar en el Código Penal la denominación de femicidio como tipificación de la conducta homicida contra una mujer en los términos que hemos apuntado. No obstante, ese mismo reclamo existiría cuando una persona mate a su hermano, que sería fratricidio, o cuando una persona mate a un hijo, que se llamaría filicidio, neonaticidio, al que acaba de nacer, pero nuestro Código Penal no sigue esta sistemática, pues sería interminable y ha preferido llamarle a todo como tradicionalmente se ha hecho, como asesinato. Siempre una muerte con determinadas circunstancias de cualificación ha tenido su abrigo en esta figura. La premeditación, el ensañamiento propio de las conductas femicidas, siempre ha tenido un respaldo en nuestra legislación penal. En la última reforma que se realizó, el Código Penal ha deparado el artículo 345.1 que expresa que se sanciona de 20 a 30 años privación perpetua de libertad o muerte a quien de propósito mate a un ascendiente o descendiente o a la persona con la que mantiene una relación conyugal o de pareja de hecho afectiva o en ocasión de esta relación. También incurre en iguales sanciones quien dé muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género, de forma tal que existen las sanciones más severas para este y para otros delitos cuando estos se cometan como consecuencia de la violencia de género. Si bien el Código Penal y la Ley del Proceso Penal incluyen el delito de violencia de género y también contemplan el asesinato de las mujeres, no incluir explícitamente en la legislación el término femicidio deja fuera una característica específica de este tipo de asesinato de mujeres, que es un delito que está condicionado por el desequilibrio de poder por motivos de género. Este sigue siendo un tema polémico sobre el cual existen muchas opiniones desde el activismo, la academia y la sociedad civil. Cuando una mujer llega al momento de la denuncia, ya ha recorrido un largo y angustioso camino que la ha llevado allí. Comenzar un proceso legal contra su agresor es un paso muy difícil,
a veces no exento de peligros para la víctima y que requiere un alto nivel de empatía y preparación por parte de los profesionales del derecho penal. Son aspectos en los que insiste la abogada penalista Gretel Pérez y que ha constatado en su quehacer atendiendo casos vinculados con la violencia de género. Mi nombre es Gretel Pérez Tornés, me desempeño como abogada, trabajando esencialmente en la materia penal en el bufete de I-23, Plaza de la Revolución. En mi desempeño profesional, luego de la promulgación de la Ley 143 del 2021 del proceso penal, he tenido la oportunidad de asistir y representar víctimas y perjudicados de delitos. Dentro de estas, conocí el caso de Darly, quien mantenía una relación marital con Reinier, relación que se inició aproximadamente en el año 2016. Durante la misma, la pareja discutía con frecuencia, se agredían mutuamente, se separaban en varias ocasiones y luego se reconciliaban. Finalmente, la ruptura acontece en mayo de 2021, sin embargo, se mantuvieron viviendo juntos en el mismo inmueble y allí continuaban las discusiones, generalmente en presencia de dos niñas menores, una hija de Darlis y la otra hija en común. El día 4 de julio de 2021, Reinier concibió la idea de privar de la vida a Darlis y para eso se armó de un machete y con este se dirigió al encuentro de ella. Allí comenzaron nuevamente a discutir y llegaron a la confrontación física. Y Reinier, a sabiendas de que Darlis no tenía cómo defenderse, aprovechando su superioridad y fuerza física, encontrándose armado, comenzó a propinarle machetazos por todo el cuerpo, la alcanzó por la frente, por la cara. Darly trató de defenderse colocando ambos brazos, donde también recibió heridas, hasta voltearse y darle la espalda para tratar de huir y evitarse continuar siendo agredida. No pudo responder a ninguna de estas agresiones y mucho menos defenderse de las mismas. Reinier, sin freno, continuó propinándole machetazos, uno de ellos por la parte superior de la espalda, y aún así Darlis, que profería gritos de dolor por lo que sucedía, no pudo escapar. Y el imputado, inconforme con su actuar y con el propósito marcado de arrebatarle la vida, le propinó un machetazo por la zona del cuello, separándole la cabeza del cuerpo y provocándole finalmente la muerte. Todo ello en presencia de la niña menor de 2 años en aquel momento, hija de ambos, la que gritaba desesperada, mamá, mamá. Darlis era natural de la provincia de Granma, 30 años de edad y económicamente dependiente de su asesino. Durante el proceso penal en cuestión, el tribunal dispuso imponer a Reinier la sanción de privación perpetua de libertad, sanción que en la actualidad es firme, se está ejecutando, y el agresor se encuentra recluido a perpetuidad en el Centro Penitenciario Combinado del Este. Lo que no se conoce no adquiere relevancia. Hay femicidios en Cuba, y eso está claro, pues emergen las historias en las redes y empiezan a aparecer cifras oficiales, pero hace falta investigar más. El reclamo sobre una ley específica sobre violencia de género es una de las mayores demandas desde el activismo, que ve muy difícil sin una ley frenar la violencia y la muerte de mujeres por el solo hecho de serlo. El llamado no es solo a regular, tipificar, poner marcos de actuación y sanción, sino a proponer un abordaje complejo a un problema también complejo. Se trata de integrar los diferentes sectores y ofrecer una visión amplia que pueda llevar la prevención al sistema de educación y apoye la inclusión del género en el currículo universitario, por poner algunos ejemplos. Acortar distancias entre el activismo político y el académico y fortalecer más los lazos para que haya un entendimiento y una respuesta efectiva al problema es fundamental. Es necesario apoyar a quienes tienen un accionar más diverso en las bases, porque allí es donde están las mujeres. Porque en las bases y en las comunidades, la vida de las mujeres es otra cosa. Se necesitan redes de apoyo, rutas críticas y respuestas a mujeres que no pueden más con una vida de violencia. Porque, ¿a dónde puede ir una mujer si no tiene una casa de refugio? Si la vivienda es propiedad del victimario, si él lleva la economía del hogar, si tiene 4 hijos y en el hospital, o al acudir a denunciar, o los vecinos le dicen que ella se lo buscó.
Considero que dentro de los aspectos y los componentes de la estrategia integral integrada para la atención y la prevención de la violencia basada en género en el ámbito intrafamiliar en el contexto cubano, está pensado la implementación también de los servicios integrales de atención, es decir, servicios integrales que van a estar en los territorios, que realmente es donde ocurre el fenómeno, donde se dan las muertes, y generar exactamente desde esos espacios el sistema integral integrado que se necesita para la prevención y atención a este. Esa es una de las maneras de prevenir. Está el país y en particular el UMPA, que ha acompañado todos los procesos de crecimiento, de sensibilización, de visibilización y de acciones sociales y de buenas prácticas en relación a la prevención del fenómeno en el contexto cubano, y pienso que los sistemas integrales van a tener un impacto o van a ser efectivos para este tipo de para la prevención del fenómeno en el contexto cubano. También tenemos que seguir trabajando en los aspectos vinculados a la educación, a la sensibilización, a la capacitación, a lograr personas que se especialicen en el tratamiento de estos temas, a seguir multiplicando las consejerías a nivel provincial en todos los territorios del país vinculados a estos sistemas integrales e integrados de atención. Y trabajar los temas desde una mirada interseccional que involucre todo lo que tiene que ver con edad, raza, es decir, color de la piel, todos los asuntos vinculados también a la territorialidad, al género, a la orientación sexoerótica diferente, no heteronormativa. Es decir, tenemos que seguir trabajando desde el punto de vista educativo. Tenemos que seguir trabajando también para la sensibilización de que se comprenda que estamos frente a un fenómeno que es sistémico y por tanto en sistema hay que trabajarlo, que además de que es sistémico es cultural y por tanto todo lo que se pueda hacer en función del derrocamiento de la cultura patriarcal lleva procesos que son a corto, mediano y largo plazo. La sociedad en su conjunto debe asumir la responsabilidad de erradicar la violencia de género y proteger la vida y la dignidad de todas las mujeres y niñas. Contar con datos sobre femicidio también apuntala a la lucha de género que se está teniendo en el país. Vienen a poner números sobre las caras, los hechos y las historias que se empiezan a conocer y hacerse públicas por vías como las redes sociales. Pero para que estas estadísticas abran caminos a nuevos estudios y a la lucha contra la violencia, debe haber una voluntad estatal de seguir ofreciendo datos, de abrir las puertas de determinadas instituciones que tienen bajo su poder la posibilidad de acceder a los casos, a las víctimas, porque no se trata solo de números, sino de vidas truncadas por la pervivencia de un orden patriarcal y machista que se reproduce en la sombra y mata ante los ojos de la sociedad toda. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.